Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué es la espiritualidad? ¿Qué es esto del ser espiritual? Como ustedes sabrán, yo todo el tiempo les comparto cosas que tienen que ver con el espíritu, con esto del ser espiritual o con un camino espiritual. Y digo, ¿qué se entenderá por camino espiritual? Porque yo me introduje en este camino, por así decirlo, desde hace muchos años de mi vida y a veces creo que la mejor manera de comprender lo que es un camino espiritual es reconocer lo que no es un camino espiritual auténtico, ¿sí? En realidad no hay nada en el universo propio que no sea espiritual, porque todo es el espíritu manifestándose, todo es el espíritu expresándose, tanto en aquello que nos resuena como en aquello que quizás no nos resuene de nuestro universo, pero todo es el espíritu manifestándose. Por eso, desde el momento cero que me reconocí espíritu, sabía que es tan espiritual meditar como ir de shopping, que es tan espiritual rezar o leer un libro o decodificar como mirar una película, comer algo que me gusta, viajar. Todo es espiritual porque todo es el espíritu manifestándose. Así que no hay nada que no pertenezca al mundo espiritual. Reconocer que no hay cosas más o menos espirituales, ni hay un modo de ser espiritual. No hay modos. Esas son las formas que la mente le quiere poner a yo digo que es el disfraz espiritual. Pero detrás del disfraz hay espíritu siempre, ¿sí? Así que la espiritualidad o el ser espiritual tiene que ver con reconocerme espíritu. Cuando hablo de espíritu, pónganle cada uno el nombre que quiera, ¿sí? Porque en definitiva es esa energía que me habita, que me da origen, es el todo, es la unidad, ¿sí? Así que no hay nada que no sea espiritual, todo es el espíritu. Pero también los caminos espirituales, caminos, la vida, el espíritu reconociéndose, no tiene por qué ser un camino aburrido. La espiritualidad no tiene por qué ser aburrida. Esa es otra trampa de nuestra mente. Si hay algo que fui descubriendo a lo largo de este camino es que la risa, la diversión, la quietud también son partes de un todo, son partes de ese espíritu manifestándose. Porque esa espiritualidad aburrida que quizás muchos hemos identificado en algún momento tiene que ver con las formas, con tener que ser de una determinada manera para poder ser espiritual o para poder reconocerme como tal. Más bien creo que esos disfraces que muchas veces nos hemos puesto tienen que ver con huir de mi propio espíritu más que acercarme. Cuando me acerco al ser que soy, al espíritu que vibra, que tiene un propósito y que reconoce que todo es espiritual, no me necesito poner ningún disfraz, simplemente me reconozco en esa esencia, ¿sí? Me reconozco como esta identidad que soy haciendo esta experiencia humana, pero soy ese gran espíritu, soy todo, ¿sí? Entonces, la espiritualidad no es un camino aburrido, todo lo contrario, porque como el espíritu es todo lo que haga, ¿sí? Todo lo que sienta, todo lo que viva, todo lo que accione y todo aquello que camine va a ser siempre espiritual, ¿sí? Así que desmitifiquemos esto de que la espiritualidad tiene que ser aburrida. Puede tener momentos de paz, momentos de quietud, momentos de alegría. La espiritualidad, el ser espiritual lo vas a encontrar en cada acto de tu vida. No hay un acto más espiritual que otro. No hay un nivel más espiritual que otro. Si la espiritualidad es todo y todo es el espíritu manifestado, todo tiene esa misma razón de existir y de ser. Fui tan espiritual cuando estuve enferma como cuando estuve despierta. Fui tan espiritual cuando padecí un síntoma como cuando comprendí su mensaje. Porque todo me ha convertido en este ser íntegro. Por eso la espiritualidad es integración. La espiritualidad, el ser espiritual tiene que ver con integrar todas mis partes. Ser espiritual no es repetir frases al unísono que escuché por ahí o que leí en un libro. A veces caemos en esa trampa de creer que la espiritualidad tiene que ver con repetir una frase, con repetir un mantra, con contar una historia. Y la espiritualidad es caminar y pasar a través de uno cada concepto, cada idea, cada propuesta,
que quizás vemos a nuestro universo, que es un espejo propio, pero que está ahí para que tomemos eso y lo pasemos a través nuestro. La espiritualidad, como siempre digo, no es repetir frases de sobrecito de azúcar. ¿Sí? La espiritualidad es abrir el paquete de azúcar y comerlo, y probarlo, y sentirlo, y experimentarlo, y confirmarlo en tu propia realidad. Solo así, la espiritualidad se vuelve auténtica. El reconocimiento de que soy espíritu se vuelve genuino. Y así, mi universo también vibra y se crea a la par de ese reconocimiento. Es muy fácil saber si estoy tomando esa espiritualidad o solamente la estoy leyendo del sobrecito de azúcar, y es mirar mi vida, cómo esté mi vida, cómo esté mi realidad, cómo esté mi universo, me va a contar cómo estoy por dentro, cómo estoy en ese reconocimiento. La espiritualidad, el ser espiritual, es un camino de independencia, es un camino de reconocer que soy el maestro y el alumno, que no hay maestros afuera. Hay luces que me puse en el camino, como ese espíritu creador que soy y que lo soy todo, para recordarme cuáles son esas sombras o esas partes que no he podido ver en mí todavía. Pero esa luz que veo en un aparente afuera, soy yo. En la espiritualidad verdadera y auténtica, en esa espiritualidad que integra todo y que se asume todo, no hay maestros, no hay alumnos, no hay nadie fuera, todo está aquí dentro. Y eso me parece muy importante. La espiritualidad no es depender. La espiritualidad es reconocer que lo soy todo y que todas las respuestas están adentro mío. La espiritualidad es reconocer que no hay respuestas afuera, que la pregunta y la respuesta habitan siempre dentro de uno, aunque parezca que la respuesta la estoy encontrando en un aparente afuera. Siempre es volver a mí, ¿sí? Así que el ser espiritual, el vivir la espiritualidad, también reconozco y siento que es un camino. La espiritualidad o el ser espiritual no es un modo de ser, no es un disfraz, no es una pose, no es una frase, no es un momento. La espiritualidad, el espíritu es un camino. El camino que decidí venir a transitar, no desde este ser que soy, sino desde ese todo que soy, desde el que lo abarca todo, desde ese gran pulso, desde ese propósito. Ponerle palabras a ese gran espíritu es muy difícil porque reduce siempre su significado, pero vamos a intentarlo, ¿sí? Entonces, ser espiritual es un camino, y es un camino de conciencia. Siempre soy espíritu, pero puedo ser un espíritu como esa parte del gran espíritu que soy, dormido o despierto. Nada es ni mejor ni peor. Son las partes de un mismo ser. Y para despertar, necesito estar dormida. Para descubrirme, necesité perderme. Para reconocerme, necesité olvidarme, ¿sí? Entonces, la espiritualidad es un camino de presencia y de conciencia, de saber que a cada paso que voy dando estoy creando mi universo. Y que a cada paso que voy dando lo que hago es llevar como una especie de linterna, que es la conciencia, que tiene una luz y que va alumbrando aquellas zonas de mi vida y de mi realidad y de mi ser que no podía ver por mí. Y cuando alumbro me doy cuenta que no había nada allí fuera, que todo era parte de un mismo ser, que todo era mi creación, no la creación de Florencia, de esta identidad, la creación de ese gran espíritu, de ese ser, de ese todo que soy. La espiritualidad es un camino. No es una pose, no es un modo, no es un disfraz, no es una moda. La espiritualidad es un camino que se transita donde estés, con quien estés, en el momento que estés. Tu espiritualidad despierta puede comenzar ahora. Lo que hago en cada encuentro, en cada charla que brindo, en cada seminario, en cada consulta, en cada video, en cada frase, es contarles que aquello que probé en mí se corresponde con lo que está vibrando en mi universo. Que tu espiritualidad, que tu ser espiritual no sea una moda, no sea una frase, no sea un texto, no sea un video, no sea un maestro. Que tu espiritualidad y tu ser espiritual sea tu auténtica esencia, probando y experimentando y reconociéndose a cada paso. Y la mejor confirmación la vas a tener en tu realidad. Cuando te asumís espíritu, cuando te asumís creador de tu universo,
todo, absolutamente todo en tu vida se vuelve bonito. Y los caminos continúan en la eternidad, ¿sí? Pero ser espiritual, reconocerme espíritu. La espiritualidad es un camino que si lo probás y lo transitas y lo pasas a través tuyo, tu universo se volverá pleno, bonito y lo podrás compartir.